uno tiene que liderar el propio cambio y que es imposible en la actual situación, digamos, del trabajo, no entender que lo que asusta no es no cambiar, sino no estar a la altura del cambio necesario. Y cuando nos empezamos a acostumbrar a ese cambio, ahora está por venir otro. En la medida que aparezcan objetivos claros, te acomoda y te prepara para afrontar cualquier tipo de cambio. Luego uno le deja de tener miedo a los cambios y los enfrenta y sobre todo mantiene al personal motivado. Nos ayudaba a comunicarnos, integrarnos, descubrir cómo mirar desde otro lugar, sino en su oficina, cuando desplegaba dibujitos en su papel, me hacía entender que yo no entendía nada, que había que entender un marco que era mucho más amplio, que era mucho más cambiante y sobre todo que había que reaprender a mirar, entendiendo que ese mapa mental que traemos, mi mapa mental de un señor que me tiró y me hizo un bollo con mi primera nota con la que yo tenía un orgullo infinito, ustedes no se imaginan lo que yo creía que había hecho una obra de arte y terminó en un tacho de basura en 2 minutos, de esa organización y de esa cultura pasar a una cultura donde teníamos que aprender a mirar, aprender a ver, a mirarlo de manera más compleja, a entender lo que significaba el pensamiento sistémico, a entender lo que significaba el impacto del todo sobre las partes y de las partes sobre el todo. Realmente para mí esto fue entender que esas estructuras que uno había conocido, que eran lineales, verticales u horizontales, pasaban a ser estructuras que solo tenían vínculos de puntos, de una sucesión de puntos, que se bifurcaban, que se hacían circulares. Entender lo que eran las organizaciones matriciales, entender que había por momentos que uno depende de alguien a quien después tiene que liderar y que no pasa nada, no cambian, uno no pierde el lugar, la responsabilidad, la autoridad que tiene en un área si en otro lado pasa a ser otra cosa. La verdad que fueron parte de todos esos dibujitos que hacía André y me mostraba dónde estábamos cada uno y me hablaba de otras organizaciones que no eran la nuestra y que nos enseñaban a que, bueno, es mucho más eficaz, mucho más eficiente y mucho más divertido si uno entiende que esa manera puede hacer explotar creatividad, desarrollo que nuestra actividad amenazada, desafiada, todos los días puesta en duda si va a seguir existiendo mañana, nos obliga a estar pensando que podemos hacerlo de otra manera. Y me permitió visibilizar la cultura, ¿no? Algo tan invisible como la cultura, en los diálogos, en la cuestión, en las dinámicas, en las inercias, y gracias a poder visibilizar la cultura es que me permitió operar cambios, tanto en los proyectos como en mi experiencia, en ser más feliz en el trabajo, también en el hoy, lo que Andrea llama el hoy mejorado, en el día a día, como en aquellos proyectos de más largo plazo. Y estoy constantemente viendo y reevaluando, y es más, aún ahora que la empresa está en un proceso de reorganización estructural a nivel de organización, de puestos, la empresa nos sigue pidiendo todavía seguir analizando, seguir viendo, ¿no? Y no se imagina lo importante que fue para mí desde el punto de vista personal tener el coaching y tener todos estos conceptos claros que para mí fueron realmente predominantes para mi cambio, no solo como profesional, sino también como persona, ¿no? Porque también esto lo llevé a mi casa. Lo que Koga desarrolló es la competencia para cambiar. O sea, verdaderamente, por supuesto que los acompaño con cada cambio, pero creo que ya pueden tener autonomía en ser gestores de cambio, porque verdaderamente hace 3 años hasta ahora llegó una ola y cuando empiezan a querer pararse viene otra ola y cuando vuelven a querer pararse viene otra y cada vez además vienen más rápido, como les pasa a todos los que están acá. Pero es interesante que se han transformado como cultura en gestores de cambio y creo que de eso hablaba Nefa recién también, ¿no? Incluso ya se tienen en la empresa identificado personas que son agentes de cambio. Sí. O sea, en todo nivel, a nivel management, a nivel mando medio, inclusive a nivel de supervisión, ya se tiene agentes de cambio identificados, ¿no? Exacto, que vos sos uno. Y bueno.